Fuentes. Recursos, Redacción. redacción y todas esas. El chiste es destruir la Cuando palabra. yo estuve en el seminario, me decían que la crítica textual era necesaria y que toda la crítica alta era básicamente un ejercicio liberal y así básicamente distinguieron. Yo he llegado a pensar que la mayoría de las veces todas las formas de crítica se pueden usar. La cosa viene, aún con la crítica textual, que hay presuposiciones detrás de cómo se usa. Yo creo que hay lugar, por ejemplo, de crítica de fuentes, de recursos, crítica redaccional, porque sí ha habido, y se puede comprobar aún en lo que... Por ejemplo, si ustedes estuvieron algunos en mi clase de Pentateuco, vieron el libro de Sailhamer. Sí. Y Sailhamer usó básicamente lo que se consideraría crítica alta en su forma de cómo él ve el Pentateuco. Moisés, él dice, Moisés lo escribió en el general, pero fue editado más tarde y postexílicamente para esa audiencia después del tiempo de los profetas, y que esa persona agregó el último capítulo de Deuteronomio, etc. Entonces no llegó a la misma conclusión, por ejemplo, de Wellhausen, que había el yahwístico y el eloístico y todo esto. Deuteronomio. Guardó la posición de Moisés como el autor general del material, pero también él vio señales de un editorial que se hizo después. Y entonces él usó lo que se dice una alta crítica de forma evangélica, que no iba en contra de la inspiración de la escritura. Cristianizado. Bueno, sí, todos dicen que son cristianos. Algunos dicen Wellhausen decía que era pero cristiano. evangélicos. Ese es hereje. Y también, pero lo mismo pasa, y vamos a ver especialmente la semana, el cohorte que viene, vamos a ver que también en la crítica textual se tiene el mismo asunto, que muchas de las presuposiciones que están entre los que están haciendo la crítica textual hoy son liberales y traen lecturas que admiten y ponen errores actuales en el texto griego que ellos están produciendo. Hice un artículo que se va a poner en el jornal, y lo voy a poner en el website, porque es el material que tienen que usar para la clase que viene. Entonces, o me pueden dar una hoja con todos sus emails para que los mande, o lo voy a tener que poner en... si quieren pasar una hoja, ¿todos tienen aquí correo electrónico? Sí. Todo es más fácil así. Doctor, entonces el aparato crítico que tiene Nestlé Alan no es necesariamente liberal. Sí, es liberal, y eso es lo que vamos a ver. Es el problema. Ellos han hecho unas decisiones. Hay un libro que ellos producieron, un comentario crítico que nos deja ver las razones por cuales ellos decidieron algunas de las lecturas que ellos decidieron. Lecturas que cuando los mira admiten errores biográficos, errores geográficos, otros tipos de errores en lo que ellos consideran el texto original, basado en las decisiones que ellos hicieron. Eso sí. Y entonces el problema viene siendo que va a haber, especialmente entre grupos evangélicos que están traduciendo la Biblia, Wycliffe y otros grupos tales como esos, están usando, por ejemplo, la edición cuarta de United Bible Societies, que es una edición del griego dedicada específicamente para traductores. Para eso se diseñó. Y están usando ellos este texto griego, el cual, si lo traducen ellos sin cuidado, o literalmente como está escrito, las traducciones que ellos producen van a tener lo que son errores en el texto.
errores que se pueden comprobar como, y si uno cree, pues yo creo que el texto griego, el autógrafo del griego es sin errores, como nosotros lo creemos, y luego tú presentas una traducción donde tiene errores, no basada en basada en decisiones que los críticos textuales hicieron sobre áreas donde hay varias opciones. Y entonces las presuposiciones que se usan para traducir, para determinar la lectura correcta, van a tener una base en cómo sale el producto final. Y ellos, yo tomé en el artículo que escribí, tomé 6 casos donde ellos introdujeron errores en el original basado en lo que ellos creen que el original es. Porque ellos no son evangélicos, ninguno de los que tradujeron, que fueron los críticos textuales de la Nestle Aland o de la VS4, que son los mismos. Ellos producieron un texto griego que introduce errores como si fueran parte del autógrafo de la original. Pero hoy vamos a empezar a mirar simplemente un panorama de lo que tenemos con qué trabajar. Cómo se clasifican los manuscritos que tenemos. Los primeros son papiros. Los papiros se dicen así porque están hechos de papiro. Corteza de árbol. Sí, bueno, es una planta, no era corteza de árbol, era una planta que crece en el lado del Nilo, que la hoja se pone a cruces y se seca y hace un papel rugoso. ¿Mande? Rugoso. Sí, rugoso, no muy suave. Con muchas líneas, y a veces esas líneas causan problemas en decidir qué es parte del papel y qué es parte del escrito. Aquí tengo un pequeño ejemplo de P46 y tengo ahí arriba en círculo lo que le llaman un nomen sacrum. Nomen sacrum es una abreviación para la palabra theos. Ya, yo di una... Aquí está. Y entonces... Yo le di una nueva y esta me dejó la vieja. Acá está el otro. Así le dijeron a Eli. Esta es la otra. Ok, la palabra theos la cortaban así, poniendo una línea arriba y para decir que habían quitado estas dos letras. Ahora, por ejemplo, en ese caso, hay un problema crítico que se encuentra en Primera de Timoteo 3:16, que la mayoría de las traducciones modernas... ¿Quién tiene una NBI? ¿Alguien aquí tiene una NBI? Gracias a Dios no. ¿No? Pero, en el teléfono. ¿Qué cita es? No necesito. Primera Timoteo 3:16. Sí, pero pues no hay luz. Yo, ¿sabe qué? Yo tengo una acá. ¿A poco no tiene la Biblia? La Reina Valera. Ay, no. Yo utilizo Valera. No puedo estar ahí al lado. La Reina Valera. Un liberal me regaló este. Liberal. Exacto. ¿Y alguien léame lo del Reina Valera? Sí. ¿Cuál era? Primera Timoteo 3:16. La pro. Ay, eso No, fue en serio, muy qué bien. mala onda. ¿Quiere ese texto? No. Si alguien me lo puede leer de la Reina Valera. Aguanta, es que está bien lento esto. Ándale, Raimundo. ¿Ya te lo sabes? Sí, la neta. First into three. ¿Alguien? Ahí está. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Ok. Esa es la lectura de la mayoría de los manuscritos. Amén. Ok.
Ahora, la NBI, no hay duda que grande es el misterio de nuestra fe. En vez de decir Dios, dice Él se manifestó como hombre, fue vivificado por el Espíritu, etc. El cambio de Dios, que nos da una clara posición de la encarnación, ¿verdad? A simplemente decir Él, que se podría interpretar como... Cualquiera. Como Cristo. Como un ángel. No, bueno, Cristo. Pero no diciendo que fuera Dios. Exacto. Lo que parece haber pasado, hay unos manuscritos antiguos que en vez de decir Dios, parecen decir esto. Oh, sí. Os, ok. Tendría claro su acentuación, su reading, pero eso su no está espíritu. en el original. Ahora, os es la palabra para él, en el griego. ¿Qué parece haber pasado? Si, en los siglos XVI y XVII, y cuando primero se encontraron uno de estos, se encontró ahí por el manuscritos de Aleph y B, parecía que se veía todavía unas líneas ahí, pero estaban, hasta en ese tiempo, estaban empezándose, y aquí puedo usar el viejo, se estaban empezando a desaparecer, la tinta se estaba yendo, y también había una discusión si esta línea aquí era línea de tinta o era parte del pergamino que estaban usando. Entonces, para el tiempo que Hort y Westcott y esos grupos, Tischendorf y ellos vieron estos manuscritos, estas líneas habían totalmente desaparecido. Entonces, ellos dicen ahora, Aleph y B son evidencia para esta lectura en vez de esta. Y las nuevas traducciones han seguido eso. Y como ya no se ve la tinta, ya no se ve la línea, ahora parece ser un Omicron sigma en vez de una teta con las líneas arriba. Entonces, aún el estado del manuscrito puede tener una diferencia en cómo se mira, y a veces no es fácil distinguir porque son tan viejos y están un poco arrugados y están en mala condición. Se ven, pero los papiros, el problema con los papiros es varios. Son los más antiguos en general. Los papiros empezaron, el más viejo que se acepta completamente es el Rylands de Juan, que viene siendo solo unos 20 años, 25 años después de la original, pero es un fragmento de solo unos versículos. Pero la mayoría de esos papiros son del segundo siglo hasta el segundo y tercer siglo. Y bueno, no, del tercero, la mayoría del tercero, algunos del segundo. Pero el problema es que casi todos vienen de Egipto. Porque Egipto es el único lugar donde, primeramente, donde se hacía el papiro, y segundo, donde el clima era suficientemente bueno para preservarlo. La humedad los destruía, era un material frágil. Entonces, con los papiros no tenemos una muestra grande geográfica de cómo las copias estaban en otras áreas del mundo. Y otra cosa con el papiro es que la mayoría de los papiros fueron hechos por escribas no profesionales, por el simple hecho de que se estaba todavía la iglesia en persecución, y las copias que se estaban haciéndose como se podía, donde había una persona que podía escribir, pues hacía las copias, y no en una situación como después de Constantino pasó, donde tenían monjes que su trabajo completo era... o luego sobreescribían en hojas anteriormente usadas. Eso lo vamos a hablar también. Esa práctica se siguió por muchos años, por el hecho de que no tanto en el papiro,
porque el papiro era muy frágil. Pero cuando entró el pergamino se empezó a usar, muchas veces se borraba todo lo anterior y se empezaba a escribir así encima de las otras. Ahora, si miras el papiro y miras también la parte de Aleph que vemos debajo, van a ver otra característica de esto, que no había espacio entre las palabras, no había puntuación, No había nada. no había acentos, no había respiratorios, no había ninguna de las cosas que tú ves en el griego moderno. Yo me acuerdo cuando yo tomé griego, usamos el libro de Machen, y Machen era el segundo capítulo, creo que de Machen. Él tomó tanto tiempo asegurante. Tú tienes que aprender las reglas del acento en el griego, porque son muy importantes las reglas del acento. Sí. Y mi profesor de seminario dijo, ¿sabe qué? Eso déjalo atrás, porque todos los acentos que encuentras ahí en el griego no fueron puestos por el autor, fueron puestos por un editor mucho después. Entonces, no son parte del texto, son alguna opinión de otra persona, y si tú sabes suficientemente bien cómo leerlos sin necesariamente saber escribirlos, es suficiente. Así que mi maestro de griego nunca nos enfatizó el acentuaje. Pero sí, hace difícil. Es menos difícil en griego que en inglés o español ver dónde acaban las palabras, porque el griego se trata tanto de los finales de las palabras para determinar el caso y lo demás. Pero todavía parte del problema de determinar el texto es que a veces las palabras no son fáciles de distinguir. Y puedes decir en inglés Heisenberg. ¿dónde divides estas palabras? He is nowhere. He is now here. He is. Ahora, este es el problema. Now here or nowhere. 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 Podría ser aquí. Nowhere. Entonces, esto va a determinar un poco tu exegesis, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Vamos a decir. Él está ahora aquí. Pues vamos a decir que hubiera un versículo que diría God is now here, Now here. or God is nowhere. No. En uno que, si tú no divides aquí, dices el autor de ese versículo era Nietzsche. ateo. Era Nietzsche. Era Nietzsche. Okay. Entonces, una cosa que a veces, y sí pasa a veces en el griego también, que hay cosas donde uno tiene que decidir dónde cae la puntuación. Por ejemplo, un ejemplo que usan los testigos de Jehová, cuando el ladrón en la cruz dice, Cristo dice, hoy estarás conmigo. Yo os digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O yo os digo, hoy estás conmigo en el paraíso. Como el original no tenía puntuación, esa es una pregunta exegética que se tiene que hacer, porque sí, gramáticamente se puede leer como los testigos de Jehová lo leen. El problema es que es un poco repetitivo Cristo decir, sí, te digo hoy. Pues claro que te está diciendo hoy, no te va a decir mañana y no te dijo ayer, ¿verdad? Entonces es más lógico. Ciertamente te digo ayer. Sí, Ciertamente te digo ayer. es más lógico poner el hoy con lo que sigue que con lo que viene antes, pero esa es una decisión interpretativa y no se puede comprobar en el texto. Entonces es difícil usar ese versículo para comprobar con los testigos de Jehová X posición. Doctor, pero lo que había comentado al principio, ya ahí hay una presuposición del intérprete, ¿no? Sí. O sea, ya Siempre hay. Y es lo que tenemos. Una de las cosas que yo quiero enfatizar es que todos tenemos esas presuposiciones, pero la mayoría de la gente no lo quiere admitir. Los críticos textuales
que hicieron el Nestle Aland y el VS4 van a decir, por ejemplo, dicen de algunos de los críticos más antiguos, que ellos tenían presuposiciones que presuponían la inspiración y la interpretación de la escritura y por eso salieron con su teoría. Y en caso de unas personas como Bergen y otros es verdad. Pero ellos parecen decir en eso que están diciendo, nosotros no tenemos las opuestas presuposiciones, cuando sí las tienen. Ellos están diciendo, nosotros somos científicos, lo estamos haciendo objetivamente, no tenemos ninguna presuposición religiosa, pero eso no es verdad. Porque no se puede hacer un trabajo así sin tener alguna presuposición religiosa de algún tipo u otro. Y en eso vamos a entrar específicamente más en la clase que viene. Hoy simplemente quiero ver algunas de las cosas que tienen. La segunda categoría de manuscritos es que lo llaman los unciales o las mayúsculas. Y son usualmente en pergamino y escritas todas en letras mayúsculas. El pergamino se empezó a usar después de Constantino simplemente porque la iglesia empezó a tener más dinero. Ya no eran perseguidos, el emperador romano les estaba dando acceso a fondos, estaba dando subsidios a la iglesia y empezaron a tener el lujo de poder emplear monjes profesionales en su en hacer la copia. Está San Jerónimo, ¿no? Que fue el que tradujo del griego al latín. Bueno, en traducciones es otra cosa aún mayor. Había copias y ahora pero se empezaron a hacer traducciones aún más anterior a eso. Sí. Pero como todo lo demás hecho en el tiempo de persecución, eran cosas asalto de mata. Como diría Roberts, preteóricas. No había ninguna ciencia o ninguna, era simplemente yo sé esta lengua y voy a echarle mano a tratar de traducir. Pero después de que empezó, que llegó Constantino y empezó el Imperio Romano a favorecer al cristianismo, entonces sí podían dedicar monjes tanto a copiar como a traducir. Tenían uno el lujo de tomar todo el día a copiar y se empezaron a ver, como si tú miras por ejemplo esa copia, esa parte de Aleph y lo comparas con la copia de P46 arriba, ves que Aleph era mucho más nítido, muy todas las letras vienen y es una pluma de esas plumas que cambia de grosura en las líneas. Se ve bien, pero una cosa y por eso muchos miran a Aleph y B y dicen, esas son buenas copias. Los escribas de Aleph y B copiaban nítidamente, pero no eran buenos copiadores. Doy ahí, por ejemplo, el ejemplo que dio Pickering, que en los 4 evangelios, Aleph y B difieren el uno del otro 3000 veces. Caray. ¿Okay? 3000. Ahora, eso es el promedio de una vez por versículo. Difieren esas dos. Eso significa que o Aleph o B o los dos están equivocados en cada uno de esos 3000 lugares Prácticamente en todo. en el Evangelio. Entonces, por eso la gente que le pone tanto énfasis a que porque son manuscritos antiguos, que Aleph y B se les debe dar tanta autoridad. Cuando yo miro que ellos están en desacuerdo en los evangelios, en 3000 espacios, yo digo, estos eran nítidos en su ortografía, en su, ¿cómo se dice?, su caligrafía, pero no muy cuidadosos en su copia. Y por eso yo le doy mucho menos énfasis a la importancia de Aleph y B de lo que dan muchos de los críticos modernos. Note que la escritura en los papiros y los unciales no había espacio entre las palabras, acentos o
párrafos. Y siempre cuando tú miras una Biblia y estás estudiando, no siempre vayas con los párrafos que usaron los que pusieron tu Biblia cuando estás preparando tus mensajes. Cuando yo estuve en seminario haciendo clase de exegesis de Gálatas, lo que hizo nuestro profesor que hiciéramos es que hiciéramos un diagrama gramático de todo el libro de Gálatas. Ustedes saben cómo lo hacen, a veces ponen, aquí está el sujeto, el verbo, y luego aquí el predicado, y aquí salen los modificadores, y luego aquí va otra frase, y nos hizo hacer eso completamente. Todo el libro de Gálatas lo tuvimos que diagramar. Ahora, hoy se puede hacer con software bien fácil, Gracias a Dios. pero en ese entonces no. Y yo lo hice, me dieron, donde trabajaba, tenían estos rollos de papel que se usaban para imprimir. No, parecía. Y yo hice mi diagrama en una sola hoja, que bajó desde el principio de Gálatas hasta el final del libro en un rollo de estos. Y al profesor le encantó mucho porque pues se veía distinto que lo que hicieron todos los demás. Era el matadito del No te quieras congraciar con el profe. Pero La peina Godínez también. y también este profesor, mi profesor de griego era uno de mis favoritos profesores en seminario. No porque me encantaba tanto el griego, pero porque este hombre era uno de esos hombres que hace interesante todo. Y me encantaba ir a su clase. Él podría haber enseñado cualquier cosa y aunque fuera un tema que no me gustaba, y creo que con él me hubiera gustado. Yo le hice también a él, para que lo tuviera en su posesión, le hice él tiene el único manuscrito existente de Q. Claro que se lo hice yo. Era un fragmento en pergamino, en griego, borrado y todo se veía así, pero lo hice verse muy original de una de las porciones de la escritura que está representada en Q. Se lo di porque ni él ni yo creemos en Q. Pero se lo hice bien. Y aquí está, profesor, se lo presenté en la última clase. Aquí está la verdad que hay un manuscrito, estaba en manuscrito. Claro que es un poco, no es tan antiguo como me gustaría. Se hizo casi en el año 1980, pero tiene que venir de algún original, ¿verdad? Pero es un mito. Entonces él tenía, no sé si lo guardó después de que me gradué, pero él tenía en su escritorio ahí el manuscrito de Q. Después de eso, las minúsculas. En aproximadamente el VI siglo empezó a cambiar el estilo de escribir y de copiar en el griego. Se empezaron a usar, o se inventaron y se empezaron a usar letras minúsculas. Y esas se volvieron más popular. Y en ese tiempo también se empezaron a poner espacios entre las palabras. Y entre el siglo VI al IX, este estilo empezó a esparcirse por todo el imperio cristiano, todo el lugar cristiano. En el IX siglo hubo lo que le dicen una revolución de copias, cuando decidieron en algún tiempo la iglesia tomar todos los manuscritos que quedaban, que eran unciales, copiarlas específicamente en minúsculas, y luego destruyeron la original o la usaron para, como dijo el hermano, la borraron y la usaban para otra cosa. Para el baño. No, el papiro es muy duro, el pergamino es muy duro en el trasero para usar para el baño, pero
Y creo que de verdad En esos momentos cualquier cosa. quizás si fuera un manuscrito del Corán lo usarían así, pero manuscritos de la escritura, mira, quiere regresar la luz. Ya regresó la luz. Estoy burlando. Ya va a haber café. Eres Gracias, el señor. causante porque Va a haber café. llegó. Cuando llegaste, Bueno, sí, si yo- Roberts puede agarrar café, quizás tenga café mejor del que se haría aquí. ¿Puedo ir a poner café? Sí. Muy bien. Ok. Y ¿Quieres que vaya? esto tenía dos efectos históricos. Primero, los manuscritos que se usaban para copiar al minúsculo usualmente serían los mejores. Estos serían los que más rápidamente se usarían. Y los que quedaban, por ejemplo, Aleph y B, que tenían 3000 errores entre sí en el Evangelio, probablemente la razón que sobrevivieron era el simple hecho de que no se usaron para hacer copias. Los guardaron. Dijeron, estos tan bonitos, pero No más. no son útiles, los vamos a guardar. Y segundo, muchos de los, por entonces, muchos de los unciales que quedan serían copias inferiores. Ahí tengo una hoja del 13º siglo, un leccionario del Evangelio. Ahora si puedes ver, no está muy claro, pero puedes ver alguna puntuación, algunos espacios entre las palabras. Hay acentos. Hay acentos. Entonces ya ha cambiado un poco de la forma y se ha puesto más moderna la forma de copiar. Y esto también hablo de... estos son los manuscritos de la escritura, pero también había leccionarios. ¿Qué es un leccionario? Un leccionario es simplemente un compendio de escrituras que se leían de acuerdo al calendario. Lo usan hoy en iglesias litúrgicas, tú sabes, cada domingo tienen su lectura específica ya programada, y eso se comenzó y de ahí también podemos sacar, porque esos leccionarios fueron copiadas de algún manuscrito, también sirven de evidencia en la crítica textual. Son como los misales. Sí, en la Iglesia Católica. era como un misal, solo que solo tenían la escritura Textos bíblicos. y el día y el calendario en que se debía leer tal y tal pasaje. Y muchos son, por ejemplo, pasan por el Evangelio, dicen, vamos a leer el Evangelio de Marcos, en enero 1 leemos Marcos esto, en enero 7 Sería leemos... como nuestro pan diario, el aposento alto. Sí, ¿no? sí, bueno, sí, pero no, claro que no eran libros privados, Sí, no. era muy caro para tener, eran libros que una iglesia tenía, Sí. o un grupo de iglesias tenían y las pasaban, y esos se usan también para evidencia. Traducciones. Tenemos más o menos 5,000 manuscritos griegos, pero tenemos más de 9,000 manuscritos de la Biblia en traducción. Traducción antigua como latín, cóptico, sirio o algunos otros idiomas, muchos otros idiomas. Y a veces es posible traducir de regreso, como tú podrías en el español, lo que hicimos en Primera de Timoteo. Tú puedes ver, si dice Dios, ahí tú puedes decir, pues el original de esa persona diría Teos. Y si tu manuscrito en traducción dice él, dirías pues el original o tenía os o tenía un Teos que se le había borrado la cosa. Pero hay una posibilidad de traducir para atrás y encontrar qué estaba en el original griego que usaba.